preguntarán, pero ya llevamos varios domingos hablando, predicando, enseñando sobre la oración. La respuesta a esta pregunta es: necesitamos profundamente retomar el principio bíblico de la oración. La oración ha sido un elemento espiritual fundamental en todas las religiones del mundo y desde la creación del mismo hombre. En cualquier cultura, en cualquier idioma, en cualquier lugar, hermanos, la oración ha tenido un lugar muy especial como un estilo de práctica en todos los niveles del mundo. Pero para nosotros los cristianos, la oración es el elemento vital por el cual nosotros podemos platicar con Dios. Ya hemos estudiado varios principios. Hemos estudiado que la oración nos fortalece en momentos de debilidad. También, hermanos, hemos estudiado que la oración nos prepara para las grandes batallas espirituales. Y hemos visto muchos ejemplos sobre ello. También vimos que la oración nos anima cuando Satanás viene y golpea a nuestro corazón. Y la semana pasada, ustedes van a recordar que estuvimos predicando sobre que la oración nos inspira a seguir adelante cuando todos se han ido o nos sentimos abandonados. Nos refugiamos en la oración. Cuando vienen esos momentos de soledad y tristeza, cuando sentimos que nadie está para apoyarnos y ayudarnos, la oración nos hace recordar aquella promesa que Dios le hizo a Josué: no te dejaré ni te desampararé. Entonces, esta mañana quiero, hermanos, que veamos cómo la oración nos da esperanza, esperanza real. Mucha gente, fíjese bien lo que voy a decir, mucha gente vive su vida basada en optimismos, basada en una carita alegre de optimismo psicológico. El optimismo se basa en posibilidades. La fe se basa en convicciones. El optimismo se basa en un tal vez, en un quizás, probablemente, ojalá que así sea. Eso es el optimismo. Pero la oración basada en una fe es totalmente diferente. Muy bien, el optimismo se basa, hermanos, simplemente en sentimientos o presentimientos. Pero la oración basada en la fe se basa en convicciones profundas basadas en la promesa de Dios. Ahora, hace mucho tiempo escuché de alguien esta frase, que es muy bonita la frase. Quizás lo escuché de otro predicador, o lo leí en el internet, algún libro. Esta frase dice: la oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Creo que tiene mucho sentido. La oración es la fuerza del hombre y la debilidad de Dios. Y creo que tiene mucho sentido, porque cuando tú te pones en oración y súplica a Dios, cuando tus palabras, tus plegarias salen de lo más profundo del corazón, no me cabe duda que estás tocando la voluntad de Dios. Y cuando estás tocando la voluntad de Dios a través de la oración, hermanos, Dios tarde o temprano contesta a tu oración. Me hicieron una pregunta hace unas semanas atrás, hoy que estoy hablando de la oración, y me dijeron: pastor, ¿realmente Dios contesta las oraciones? La respuesta es sí. Hermanos, tenemos miles y miles y miles y miles y millones y trillones y billones de cómo Dios ha contestado la oración de millones de sus hijos alrededor del mundo. Y no solamente lo decimos nosotros, la Biblia nos da casos de hombres y mujeres y jóvenes y niños en la historia de que Dios contestó sus oraciones. ¿Sabe por qué? Porque cuando oramos al Señor, el Señor nos da una esperanza real, no una esperanza basada en el optimismo. Ahora, el pueblo de Israel se encontraba en uno de los momentos más difíciles de su historia. Habían sido arrancados de su tierra Israel, que era Jerusalén. Esto Dios lo hizo como cumplimiento de una profecía de que ellos serían llevados cautivos a Babilonia durante 70 años. Fíjese bien, el pueblo de Israel
había recibido mandamientos, preceptos, orientación de Dios. Pero llegó un momento en donde el pueblo de Israel no obedeció al Señor. Dios le había dicho al pueblo de Israel que dieran reposo a la tierra, al cultivo, a la siembra, así como daban reposo en el séptimo día. Y no quiero confundir a nadie, eso fue la ley en el Antiguo Testamento, no para nosotros los del Nuevo Testamento. Cristo cumplió la ley por nosotros al morir en la cruz. Muchos todavía siguen guardando, adorando, alabando el sábado. Está bien, gloria a Dios por ellos, pero el sábado no te puede salvar. Quien te salva es Jesús. Amén. ¿Y qué estoy tratando de decir con esto? Que Dios, así como les dio el séptimo día de reposo, Dios también les dijo que tenían que reposar el séptimo año la tierra. No tenían que, cuando llegaran al séptimo año, la tierra tenía que reposar. No tenían que sembrar, no tenían que arrancar. La tierra tenía que reposar. Durante 70 años el pueblo de Israel olvidó este mandamiento. Ahora Dios les dice, para que la tierra repose, yo me los llevo cautivos por los babilonios por 70 años. Y ahí estuvieron 70 años los judíos, el pueblo de Israel, lejos de su tierra. Hermanos, en este cautiverio, el pueblo de Israel experimentaron humillaciones, experimentaron desprecios, imposiciones a una nueva cultura pagana. Vivieron en soledad, vivieron en servidumbre. Y cuando yo voy a la Biblia y en la historia, me doy cuenta que uno de los reyes, el rey Ciro, que era el rey de Persia, en el año 558 a.C., promulga un edicto en donde los judíos ya eran libres y podían regresar otra vez a Jerusalén. ¿Se imagina usted el gozo, la alegría? ¿Se imagina usted el júbilo? Después de estar 70 años fuera de su familia, fuera de sus padres, fuera de sus abuelos, fuera de su cultura. Hermanos, este rey les dijo ahora, váyanse. Y para el pueblo de Israel, esto era como una segunda liberación, porque ustedes van a recordar que habían sido esclavos durante 430 años allá en Egipto. Pero en este regreso, ellos venían con júbilo. Antes de entrar a mi lectura, hay dos salmos que nos hablan del sentimiento de este pueblo al estar ahí exiliados en Babilonia. Miren lo que dice el Salmo 126. Y yo sé que este salmo es un salmo de mucha nostalgia, pero de mucha bendición. ¿Están conmigo? Salmo capítulo 126. Mire cómo dice este salmo. Si están conmigo, mire cómo decían ellos en sus corazones: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Es decir, vamos a vivir en libertad, soñaremos libremente. Entonces, ¿están conmigo, hermanos? Amén. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Y mira la petición que le hacen a Dios: haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán dando y llorando. El que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Sabe qué me hace recordar este salmo? Es un salmo de mucha nostalgia, porque el pueblo de Israel habían estado 70 años en contra de su voluntad en un lugar que no era su lugar. Yo les digo a ustedes, los que somos inmigrantes y estamos aquí en Estados Unidos, cuando recién llegamos a este país, ¿no extrañaban su tierra, su familia, sus hijos? ¿No extrañaban esos momentos de familia? Esos saludos del vecino, esos juegos de pelota con trapo en el barrio, esos momentos de jugar yoyo y trompo y las muchachas jugar jack ahí, y este jueguito de las niñas que andan brincando.
peregrinan, ya ven. Cuando uno llega recién a este país, uno se llena de nostalgia. Pero este salmo precisamente nos hace recordar, como el pueblo de Israel, nos hace recordar nuestra tierra, nuestra patria, nuestra gente, nuestra niñez. Es un pasaje que nos hace recordar nuestra adolescencia, nuestros amiguitos del barrio, los de la colonia, esa doña Carlota, esa doña Juana que muchos molestaban y nos quitaban las pelotas. Nos hace recordar nuestra cultura. Es un salmo que nos hace recordar nuestra lengua, nuestras comidas. Nos hace recordar nuestras pobrezas. Nos hace recordar a nuestros padres que trabajaron duro para darnos lo necesario. Es un salmo que a mí me hace recordar a mis abuelos. Hay cosas en este salmo que nos deben de llenar de esperanza, porque la oración de los hijos de Dios es una oración que nos da esperanza, esperanza real. Y aquí vemos a un pueblo que estaba lejos de su tierra, lejos de su cultura, de su lengua, lejos, hermanos, de su religión, lejos de la familia, lejos de eso que ellos tanto amaban por 70 años. Y cuando llego al Salmo 137, me doy cuenta, mire, es un salmo precioso el 137. Mire cómo ellos decían en este salmo. Y usted puede identificarse, los que estamos aquí, los que vivimos aquí, podemos identificarnos con este salmo. Como el pueblo de Israel decía, junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y miren cómo decían ellos, ¿cómo cantaremos cántico a Jehová en tierra extraña? Si me olvidara de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su esperanza, mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Me llama la atención donde dice, los que nos habían llevado en el versículo 3 cautivos, nos pedíamos que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Son salmos, hermanos, que nos dan sentimiento, que tocan nuestros corazones, porque este pueblo estaba bajo el cautiverio, bajo el dolor, bajo la humillación, bajo la tristeza, bajo la desesperación de volver a su patria. Personalmente, cuando yo veo a muchos de ustedes aquí en mi iglesia, cuando los veo, como hoy el testimonio de mis hermanos, que Dios ya los bendijo con sus documentos, cuando veo a muchos de ustedes que todavía están batallando y luchando y orando, yo quiero decirles que hay una esperanza en Dios, que nuestra esperanza es una esperanza real, que nuestra esperanza no se basa en un quizá, nuestra esperanza se basa en una realidad basada en las promesas que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros. Este pueblo de Israel estaba orando y orando para que Dios los bendijera, y por último Dios usó al rey Ciro para darles esta gran bendición. Ellos soñaban con su libertad y a veces ellos no podían expresar sus sentimientos. Mira, hermano, yo voy a predicar a diferentes iglesias, y en estas iglesias me encuentro con gente como nosotros que me piden oración. Hermano, hemos metido nuestros documentos y todavía no hay respuesta, tenemos 5 años, 10 años, o que un abogado nos estafó y nos robó $10,000, y ahí estamos sin poder trabajar libremente, sin poder tener una licencia de conducir. Y cuando oigo estas plegarias que tienen a Dios y que me las comparten, hermanos, se me parte el corazón, y mi oración es
que Dios conteste la oración de millones de personas que necesitan sus documentos. Y que un día salgan de esa oscuridad y que con mucha libertad puedan trabajar y poner a la orden de Dios y de este país sus dones, sus talentos, sus capacidades, su mano de obra, su tecnología. Porque yo le digo, conozco médicos, amigos míos, aquí en Estados Unidos, que han venido aquí y están lavando platos ahorita en los restaurantes. Y hombres brillantes, hombres y mujeres preparados con grandes talentos, y los vemos barriendo los moles, lavando los baños en los moles. Y por eso yo le pido a Dios que Dios haga un milagro y conteste y les dé esperanza real a través de la oración. Necesitamos orar, necesitamos que Dios bendiga a todo el pueblo del Señor y a aquellos que le están pidiendo a Él. Pues muy bien, en medio de la desesperanza, en medio de la angustia para el pueblo de Israel, que estaban lejos, el profeta Jeremías va con una palabra de esperanza. En Jeremías capítulo 29, y este es el texto de este mensaje, 29 versículo 10 al versículo 13, mire lo que Dios le dice al pueblo de Israel. Jeremías 29, 10 al 13. ¿Están conmigo, hermanos? Miren lo que la palabra del Señor nos enseña esta mañana. Miren lo que Dios le dice al pueblo de Israel, un pueblo que estaba abatido en medio de la desesperanza. Dios le dice: porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Para qué dice Dios? Para haceros volver a este lugar. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y mire qué dice el siguiente versículo, y aquí está la clave del mensaje de esta mañana. Entonces, ¿qué dice Dios? Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo corazón. Qué tremendo lo que Dios le dice al pueblo. Este es un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y ahora nos damos cuenta que la oración, hermanos, cumple los deseos de nuestro corazón. Me doy cuenta que hay una promesa maravillosa de parte de Dios, y la promesa de parte de Dios, mis queridos hermanos, es que Él dice que llegará el día en que ustedes me invocarán. La palabra invocar significa orar, significa buscarle, significa llamarle. Me invocarán y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Hermanos, quiero que esta mañana nos vayamos con nuestros corazones llenos de esta verdad. La oración nos da esperanza real por una sola razón. ¿Cuál es la razón del por qué la oración nos da esperanza real? Por una sencilla respuesta. Tenemos un Dios vivo, real y personal. Tenemos un Dios vivo, real y personal. Ustedes se van a dar cuenta, no tengo mucho tiempo, en el Antiguo Testamento, el profeta Elías tiene un combate con los profetas de Baal, los ídolos, y al final Elías ora y Dios le responde. ¿Sabe, hermano? Nuestras oraciones, si usted nota, la Biblia dice que me invocarán, vendrán y orarán a mí, y yo le responderé. ¿Qué dice Dios acerca de la idolatría? Los ídolos no tienen poder. Los ídolos nada son. Mucha gente hoy en día le está orando a los ídolos, pero no le está orando a Dios. Y los que han sido católicos, ustedes lo sabrán muy profundamente, los que han sido católicos, que los católicos le oran más a la Virgen María que al Señor Jesucristo. La Virgen María, ella murió y un día resucitará al igual que nosotros.
Pero Dios está en contra de la idolatría. ¿Cuánta gente se postra, se hinca, invoca el nombre de su santo, el nombre de su ídolo? Pues déjeme decirle lo que la Biblia dice en el Salmo 115. El Salmo 115 dice: no a nosotros, oh Dios, sino a tu nombre da poder y gloria. ¿Por qué las gentes, léalo conmigo si quiere, por qué la gente, Salmo 115, por qué la gente se preguntan, ¿dónde está tu Dios? Y él mismo responde y dice: nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y mira lo que dice el Salmo: los ídolos de ellos son plata y oro, obra hecha de manos de hombre. Tienen ojos, pero no miran. Tienen boca, pero no hablan. Tienen oído, pero no oyen. No hablan con su garganta. Tienen pies, pero no caminan. Tienen manos, pero no palpan. Y como tienen pies y no caminan, tienen que cargarlos. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que en ellos confía. Dios está en contra de la idolatría. En Éxodo capítulo 20, versículo 4, la Biblia dice: no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni abajo también en la tierra. Es más, hermanos, Dios, para recordar a Dios, para recordar a Jesús, ni necesitamos traerlo en una cadenita, en una cruz, un crucifijo con un Cristo clavado en una cruz. Yo no necesito ver un retrato, ver una cruz para entender que Cristo me ama y murió por mí en la cruz. Para recordarlo, yo no necesito llevar una cruz, no necesito llevar una imagen. Cristo es mi Dios, es mi Salvador. Hoy en día, y lo voy a decir con mucho respeto, con mucho cariño, esta semana lo prediqué el miércoles, y créanme, lo digo con mucho cariño. En la ciudad de Miami, sobre todo en Orlando, con esto de los asesinatos de esta comunidad gay en este nightclub, en este baile, murieron 49 personas, 50 incluyendo el atacante. Se está discutiendo hoy en día en la ciudad si compra la propiedad para hacer un monumento en honor a los gays. Ellos están en su derecho, todo el mundo está en su derecho de opinar, de decir. Ellos están en su derecho de decir que están bien y pedir los derechos de los heterosexuales, lo que sea. Yo también estoy con mi derecho legal de decir que la Biblia dice que Dios creó a hombre y mujer. Y que Dios no creó a Adán con Adán ni a Eva con Eva. Que Dios creó varón y hembra y les dijo: creced y fructificad y multiplicad la tierra. Y que Dios dijo: se unirá el hombre y su mujer y ambos serán una sola carne. Pues muy bien, yo tengo el derecho bíblico y en nombre de Dios de decir que les amamos y que Cristo les ama y murió por ellos, pero quiere que cambien sus vidas y entreguen sus vidas al Señor. Pero muy bien, en medio de esta discusión hubo una opinión que dijo: ¿por qué no le hacemos un altar a Dios? Mejor hagámosle un altar a Dios. Y en mi corazón yo dije: no, Dios no necesita ningún altar. Dios es Dios. Dios es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted no necesita hacer un altar para recordar a Dios. Dios es el creador de todas las cosas. Dios es el creador del universo, y nuestras oraciones con esperanza van dirigidas al Señor, porque Él sí oye, Él contesta. Nuestro Dios no es un ídolo muerto. Los ídolos nada son. Mis hermanos, por eso necesitamos ir delante de Dios y decirle: Señor, yo pido que tú me contestes, yo pido que hagas realidad esta petición que tengo. Y cuando usted las pone en las manos de Dios, usted se da cuenta que su esperanza no está basada en un optimismo, está basada en la fe de un Dios personal que oye y se compadece de la oración de sus hijos. Dios es Dios. Y démosle un aplauso fuerte a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, la oración nos da esperanza real, que un día nuestras oraciones serán contestadas en el nombre del Señor. Vamos a orar. Cierre sus ojos.